amigos del canal. Gracias por acudir a esta cita diaria. En una entrevista de la periodista Inostroza, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, manifestó que el Banco Mundial apoyará al Ecuador con $30 millones para colaborar con un plan del ministerio y llegar a 100 puntos específicos en 18 zonas calientes del país, en concordancia con el Ministerio de Inclusión Social. De parte del gobierno, con este plan, esperan brindar, primero, seguridad inmediata, segundo, seguridad integral, para pasar luego a la inclusión económica, según Palencia. Es un plan diseñado para 18 meses. Añadió la ministra que los 60 días de excepción es solamente para darles un estate quieto a la delincuencia. Pero el plan que ella propone, más otras políticas que plantea el gobierno, es lo que ayudará al problema de fondo. Sin embargo, la periodista Inostroza no desaprovechó esta entrevista para tratar de ensuciar, de salpicar, de confundir a su audiencia, diciendo que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se mantuvo, según ella, una aparente paz. Esta señora es otra que destila odio a diario. Tan aparente paz se vivió en esos 10 años que jamás hubieron masacres carcelarias. El sistema de justicia fue ejemplo y motivo de estudio a nivel internacional. Se permitió y se incentivó a que los presos estudien e inclusive saquen títulos universitarios. Los verdaderos capos de la mafia fueron apresados. Son en los gobiernos de Moreno y Lasso donde obtienen su prelibertad o simplemente se escapan. Hubo un gran fraude colectivo. Cuando digo fraude colectivo no me refiero a la ciudadanía, sino a diversos gobiernos. Las cárceles no estaban controladas. Claro, no, eso... No, entonces... Vamos para el tercer gobierno, por supuesto. Quizás diría que cuarto, porque no, en el gobierno de Correa había una aparente paz, pero no sabemos cómo funcionaban esos acuerdos ahí. Yo ya no quiero hablar de ese pasado. Yo creo que tenemos que mirar presente y futuro en este momento y tener la historia para tomar lecciones. La historia no solo del presidente Correa, de todo el camino que hemos andado, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. En este momento, recuperar el control carcelario no es recuperar simplemente por la presencia de las armas. Son procesos muy complicados. Son procesos hasta de retomar el control sobre la alimentación, retomar el control sobre la identificación de las personas que están privadas de libertad. ¿Por qué dice recuperar el control sobre la alimentación? Porque fíjese que eso es algo, y no sé si se refiere a esto, que las armas y la droga y otras cosas entran a través del servicio de alimentación y comida. Ni siquiera me atrevería a decir lo anterior, porque justamente no tenía el control. ¿Sí? En este momento sabemos que muchos privados de libertad están exigiendo, quieren ellos prepararse sus alimentos, pero cuando hablo de recuperar el control de los alimentos es simbólico, es todo lo que significa el sistema. Pero ministra, esta pregunta puntual, porque digamos todo el mundo se pregunta, ¿por dónde entran las armas? A ver, es que... Y siempre se habla de esta empresa que da este servicio. Había privados de libertad que entraban y salían de la cárcel, entonces ¿por dónde entran las armas? Por las puertas. Sí, o sea... No había un real control en muchos ámbitos del sistema penitenciario. Y cuando usted dice había PPLs que salían y entraban de la cárcel, ¿cómo nos garantizamos de que eso ya no sucede? No, que no va a suceder, Janet. ¿Cómo nos garantizamos? Primero con la presencia de las Fuerzas Armadas, en un control transitorio, porque no se pueden quedar definitivamente, y con una proyección que va a liderar el presidente de la República, pero su orden ha sido muy clara. En este momento permanecerán en control de los centros de privación de libertad las Fuerzas Armadas. Es una recuperación de control paulatina. En este camino de controlar las cárceles, ¿qué va a hacer usted con el SNAI? Definitivamente el SNAI, tal y como está conformado, o el SNAI como tal, no funciona. O sea, definitivamente es un centro de complicidad y corrupción. O sea, están conchavados con los mismos delincuentes. A ver, no está dentro de ninguno de los ministerios a mi cargo, Ministerio de Interior y Ministerio de Gobierno, el SNAI. Es un servicio tan independiente que el año pasado la Asamblea le dio
dio recomendaciones para que se constituyera el ministerio. ¿Sí? Sabiendo cómo estaba la situación del país, la situación de las cárceles. En la cuarta propuesta de ley urgente enviada a la Asamblea por el presidente, se incluyen temas relacionados con el comiso de bienes, producto de actividades ilícitas. Con esta propuesta de ley, Noboa pretende reformar 7 cuerpos legales, relacionados principalmente con contratación pública, extinción de dominio y la incautación de armas, para uso de policías y militares. El nuevo proyecto de ley urgente que envió el presidente a la Asamblea se enfoca en la extinción de dominio para bienes de la corrupción y del crimen organizado. Los recursos que generen serán destinados a programas sociales, de infraestructura, seguridad y servicios públicos. Luisa María Heredia con el informe. El cuarto proyecto de ley de urgencia económica que envió Daniel Noboa a la Asamblea plantea reformas para 7 cuerpos legales. Uno de ellos es el de extinción de dominio, que fue aprobado hace menos de 2 años. Entre los cambios que propone consta que la Fiscalía General del Estado será competente para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, de oficio, por denuncia, por cualquier medio por el que pueda conocer de la conducta ilícita que requiera abrir la investigación patrimonial, o cuando la Contraloría, Procuraduría, Policía Nacional, Unidad de Análisis Financiero o cualquier autoridad administrativa, persona natural o jurídica, ponga en su conocimiento la existencia de bienes de origen ilícito, es decir, que las casas, vehículos y otros bienes decomisados en casos de corrupción y narcotráfico podrán ser declarados propiedad del Estado. Incluso especifica que la Fiscalía, por medio de la unidad especializada, actuará como ente procesal y tendrá competencia en todo el territorio nacional. El presidente ya había anticipado el envío de una reforma al régimen de extinción de dominio cuando planteó sus propuestas de consulta popular y de enmienda constitucional. En 2 de las 20 preguntas que están bajo revisión de la Corte Constitucional, habla de la necesidad de hacer el trámite más simple. Según el proyecto enviado al legislativo, el 90% del dinero recaudado será destinado a inversión en programas de desarrollo integral infantil, atender, mitigar y solventar los efectos de desastres y fenómenos naturales, elaborar y ejecutar proyectos que promuevan el desarrollo y necesidades que determine el Ministerio de Economía y Finanzas. El 10% restante irá a la modernización y desarrollo tecnológico de la Fiscalía. El día de ayer hice un comentario acerca del lugar de nacimiento de Furio, el bebé de Daniel y Davinia. Creo que el tuit que la señora Luisa González posteó en su muro fue imprudente. Total, la vida privada de los políticos pertenece a su intimidad. Pero hasta ahí, punto y aparte. Somos humanos, ¿y quién no se equivoca? Pero en Radio Centro entrevistaban a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. El contertulio Alfonso Jar, más comúnmente conocido como Pocho, aprovechó este despiste de la señora Luisa González para sacarle punta y hacer escarnio público, como es costumbre en este medio, contra todo lo que huele o parece, o yo no sé, a progresismo. Lastimosamente, esta rancia y torpe derecha ecuatoriana no entienden que en política deben haber adversarios, mas no enemigos. Y por último, se predica con el buen ejemplo, y don Pocho no es pues imagen ni ejemplo a seguir para nadie. Aún recordamos, y en las hemerotecas consta, esas vergonzantes imágenes de un matón de barrio portando una pistola Beretta en la mano, en pleno Congreso Nacional, y muchas pataletas, rabietas de este señor, cuando era diputado social cristiano en el periodo 2003 al 2007, del Congreso hostil de aquella época. Así que, don Pochito, usted calladito, chitón o chitón, que se predica con el ejemplo y no vociferando. Pero particularmente quiero decir que me choca mucho la actitud pasota que tiene Aquiles Álvarez. Desde luego está demostrado que el alcalde va por libre y no hace equipo con el partido al que pertenece, la Revolución Ciudadana, y que lo patrocinó para ser autoridad. De lo contrario, me parece a mí que de vicepresidente de Barcelona no pasaba.
pues para todos es sabido que los trapos sucios se lavan en casa. Pero en vez de quitar hierro al tema, Álvarez ventila ahí mismo discrepancias que mantiene con la prefecta Guiñaga. Fue de chulito a la posta aquella vez donde Vivanco a despotricar del economista Arauz. En fin, que el alcalde, por dar una imagen de duro, de muy correcto e impoluto, no le importa pisar a los compañeros. Repito lo que ya manifesté en un vídeo anterior. Si algo tenemos que emular a los de derecha es que son unidos y leales entre sí, mientras ellos minimizan o descaradamente tapan evidentes inconductas. En izquierda, en cambio, se magnifica y se flagela intrascendentes equivocaciones de forma, mas no de fondo. Un nuevo miembro de su familia, como también felicitábamos al presidente Lasso cuando anunciaba el nacimiento de sus nietos, como felicitamos a todo ecuatoriano, a todo ser humano que ve con felicidad crecer a su familia, recibir a su familia. Pero al mismo tiempo aprovecho para decir algo, Carlos, alcalde, Paulita. Ya debemos de marcar diferencia, distancia entre lo que es la temática política y la temática familiar. Qué pobre, qué paupérrima la declaración en X de la ex candidata a la presidencia de la República por Revolución Ciudadana, la señora Luisa González, de ponerse a polemizar por el lugar de nacimiento del neonato, hijo del presidente de la República. Las personas en su seno familiar tienen el derecho a tomar la decisión que les dé la gana, ponerle el nombre que le dé la gana, hacerlo nacer en el lugar que le dé la gana, en la clínica o en el hospital que le dé la gana o que sus posibilidades puedan. Ya dejemos el discurso barato, populista, que se incruste en el seno familiar de una persona, sea este presidente de la República, alcalde de Guayaquil o de Cuenca o de Quito, prefecto, prefecta. La gente tiene derecho a mantener en absoluta reserva el disfrute de su bienestar familiar. Nadie tiene por qué opacárselo, nadie tiene por qué criticarlo, nadie tiene por qué meterse. Ya aprendamos a ser respetuosos, ya dejemos de ser populistas baratos, ya dejemos de hacer mensajes por X para que los X cantidad, valga la redundancia, mensajes en X de X cantidad de mediocres aplaudan como focas. Y no precisamente nuestra publicidad, sino de las focas de verdad. Aplaudan como focas ese tipo de comentarios perversos, dañinos, mezquinos, estúpidos. Pues bien, alcalde. Gracias a todos por su atención. Por favor, sigan compartiendo, pongan su like y a los espectadores nuevos, si el contenido es de su agrado, suscríbanse. Todas estas acciones contribuyan para que el canal crezca. Seguimos mañana.